Muy buena tarde, bienvenidos compañeros, compañeras maestras. Buenos días, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Muy bien, en lo que damos inicio a esta segunda sesión y en lo que damos unos minutos para que terminen de incorporarse nuestros compañeros de grupo, les voy a compartir la liga del formulario para que registremos nuestra asistencia a esta videosesión. Claro, gracias. No hay de qué, maestra. Ahí está la liga en el chat para que puedan ir avanzando, por favor. Gracias. Sí, dale, gracias. En el chat les he compartido la liga del formulario para que registremos nuestra asistencia a esta sesión, por favor. Buenas tardes a quienes acaban de integrarse. Les acabo de compartir la liga del formulario en el chat para que registren su asistencia, por favor. Gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, bienvenida, maestra. Para quienes acaban de incorporarse, les he compartido la liga del formulario para que registren su asistencia, por favor. ¿Qué sucede con los que entramos tarde la sesión pasada y no registramos nuestra asistencia? ¿No la registró, maestro? No. Porque sí les estuve compartiendo la liga. Sí, cuando yo entré ya era tarde y no me enteré de eso. Bien, déjeme anotarlo entonces. No pasa nada porque está usted en la grabación, Ajá, pero debe gracias. estar también en el formulario. Pero lo anoto. ¿Su nombre completo cuál es, maestro? Horacio López Pérez. Ok, gracias, maestro. Gracias a usted.
Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, bienvenida, maestra. Quienes acaban de incorporarse, estamos registrando nuestra asistencia. Les he compartido para ello una liga en el formulario, al igual que lo hicimos en la sesión pasada. Doctor, disculpe, Buenas no tardes, alcancé a profesor. escuchar. Buenas tardes. ¿Para qué la ¿Ya liga pasó que nos usted lista? Les he compartido en el chat la liga del formulario para que registren su asistencia, por favor. ¿Alguien estaba haciendo otra pregunta? Gracias, doctor. Maestra Marisa, ¿preguntaba algo? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, maestra. Sí, es que yo estaba preguntando si ya pasó usted lista. Sí, les he compartido en el chat la liga del Les he formulario para que compartido se en el chat la registren. liga del formulario para que se registren. Ah, con eso va a tomar en cuenta, ¿verdad? La asistencia. Sí, con eso se toma la asistencia. Sí, con eso se toma la Gracias. asistencia. Gracias, profe. De nada, Buenas maestra. tardes, doctor. Soy el Nada, profesor maestro. Elías. No sé si se Buenas escucha. tardes, maestro. Sí, lo Buenas escuchamos. tardes, maestro. Sí, lo escuchamos. Ah, bueno, le decía que no puede estar en la sesión pasada por causas de fuerza mayor. De hecho, igual hoy tuvimos una reunión extraordinaria y apenas estoy regresando. De hecho, ando en carretera. El formulario lo voy a llenar cuando yo llegue ahí a mi domicilio y me conecte a la PC. De mientras los voy a estar siguiendo aquí desde mi celular. Sí, maestro, no hay problema. Sí, maestro, no hay problema. Creo que sí. Muchas gracias, doctor. No hay de qué, maestro. No hay de qué, maestro. Muy bien, entonces, como lo hicimos la vez Muy pasada, bien, vamos a entonces, tomar como lo hicimos la vez pasada, vamos a la tomar foto global como primera evidencia la de foto inicio. Si global como activamos primera nuestra evidencia cámara de todos, por inicio. Si favor. activamos nuestra cámara todos, por favor. Disculpe, doctor, no sé si es mi computadora, pero no lo escuché, o se escucha doble voz, no sé si es... Sí, es que había otro micrófono abierto, pero ya se silenció. Muy bien, entonces sonreímos. Felicidades, ya pasaron las actividades de la unidad 1. Me es grato observar que están cumpliendo en tiempo y forma, y eso pues habla muy bien de todos nosotros. A ver, 1, 2, 3. Muy bien, excelente. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión.
¿Cuál es el orden en el que vamos a trabajar hoy? Vamos a revisar y cerrar la unidad 1 a manera de reflexión, que fue lo que nos deja. Después revisaremos elementos de la unidad 2, que es la que ya comenzamos a trabajar el día de ayer. Veremos qué actividades vamos a realizar en la unidad 3 y finalmente abriremos un espacio para solventar dudas o preguntas que tengamos al respecto. Hay avisos y recordatorios que tenemos que tener y son los siguientes. Primero, que toda actividad o tarea desarrollada en procesador de textos, al final, como se los encargué en la primera sesión, lo convirtamos a PDF, porque de esa manera la plataforma me los muestra en línea. Es decir, yo no tengo que descargar el archivo. Y aunque en las instrucciones me parece que no se pide, esa recomendación yo se las hago ya de manera muy personal, ¿no? Que sí, al terminar, convirtamos el archivo a PDF y lo subamos a la plataforma. A excepción de que la actividad nos pida subir un PowerPoint o nos pida subir una imagen en JPG, pues no hay problema. Pero si es una actividad que estamos trabajando en un procesador de textos, que generalmente usamos Word, pues lo convirtamos a PDF. Lo segundo es también que las actividades que nos proporcionen un formato de trabajo, hay que emplearlo irreemplazablemente, para no estar duplicando formatos, sobre todo porque es la formatería con la que Secretaría de Educación recibió el curso, ¿no? Entonces debe ser correspondiente cuando entreguemos nosotros las evidencias. Tercero, también es importante que antes de que elaboremos o subamos nuestras actividades, revisemos las guías de puntaje o las rúbricas, para que conozcamos los criterios de evaluación. Porque por ahí hubieron algunas tareas, por ejemplo, en la actividad 1, la actividad de aprendizaje, donde ustedes reflexionaron sobre su labor en torno al juego en un cuadrito. Varios me pusieron, es que no sabía que tenía portada, pero sí estaba ahí el instrumento con que se va a evaluar, entonces hay que revisar. Eso es importante. Después también el archivo, aquí vamos a revisar un archivo más adelante, hay un archivo de la actividad integradora de la unidad 2. Cuando ustedes le pican a la liga, los manda a un contenedor de Drive. Entonces hay compañeros que ya están trabajando ahí dentro. No, tenemos que descargar el archivo. Ya al ratito les explicaré, para quienes no sepan, pues veamos cómo lo vamos a descargar. Tercero, bueno, penúltimo, nuestro calendario corriente queda hasta este momento, pues obviamente la unidad 1. Esta unidad 2 comenzó el día de ayer y concluye el día 28 de noviembre. La unidad 3 va del 29 de noviembre al 4 de diciembre y finalmente tenemos los días para la elaboración del producto final del 5 al 10 de diciembre. Y como ya sabemos, nuestra próxima videosesión de seguimiento y de cierre, pues será el próximo miércoles 1 de diciembre, en este mismo horario de 4 a 6 p.m. Vamos a cerrar entonces de manera reflexiva la unidad 1. Cada uno de ustedes me va a ir comentando cómo define entonces ahora el juego didáctico, ya que tenemos más elementos para poder conceptualizarlo. Y segundo, cuál es la importancia del juego dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vamos a irlo compartiendo en el orden en el que aparecemos en el chat. Les pido por favor que seamos muy concisos para que nos dé el tiempo. Comenzamos con la profesora Bellester. Profesora Bellester. Y entonces ahorita el juego es un nuevo método que es muy importante llevarlo a cabo con sus alumnos, porque eso también va a ayudar a que los niños aprendan fácilmente. Eso es lo que entendí, doctor. Muy bien, gracias, maestra. Así es. Debemos de tener presente que no solamente se trata de jugar por jugar, sino que también tenemos que seguir una ruta metodológica
Y eso implica pues tenerlo muy presente desde el momento de la planeación, en el momento en que ustedes hacen su planeación didáctica, ¿no? Para no solo caer en una actividad de juego sin sentido, sino más bien lo que buscamos aquí es que sea con un alto sentido, sobre todo de carácter pedagógico. Profesora Claudia Pilar. Además de lo que mencionó, yo creo que el juego es una herramienta que contribuye en la práctica docente. ¿Por qué? Porque hace del aprendizaje un aprendizaje significativo, no solo para los alumnos que están en proceso, sino también para nosotros, pues ayuda a facilitar el trabajo dentro del aula. Así es, maestra. Tenemos que ver, y ya lo han encontrado en los primeros textos que leyeron y los demás recursos, y lo vamos a seguir enfatizando en los demás que vienen, que es un componente más de la actividad, de la planeación de la enseñanza, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la parte lúdica, no va en solo, sino que tenemos que articularlo de manera pedagógica, sobre todo que se observe ese sentido pedagógico. Muy bien. Profesor Horacio, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. El juego didáctico es una estrategia de aprendizaje que hace que precisamente el aprendizaje sea divertido, sea significativo y el niño tenga ese gusto por asistir a la escuela. O sea que en la práctica yo lo he llevado durante muchos años y la verdad, una de las asignaturas más difíciles, que es matemáticas, a través del juego se aprende muy, muy fácil. Es lo que yo como supervisor estoy tratando de llevar a la práctica con los docentes frente al grupo y la verdad es algo que da un resultado muy, muy significativo. Gracias, maestro. Así es. Y esto que usted ha señalado precisamente nos lleva a pensar que, como bien hemos leído y visualizado en los recursos, el juego, desde su componente pedagógico, pues permite explotar la creatividad del estudiante, pero sucede algo bien importante también. Exige primero en el profesor que también él explote su creatividad. Porque ahora ese contenido curricular o esos contenidos de la disciplina con la que trabaja, sea matemáticas, sea geografía, sea ciencias o cualquier otra, el profesor tiene que crear estos recursos de tal manera que incorporen la parte lúdica, ¿no? En la dimensión de recurso y en la dimensión de práctica, gestión de esa práctica, ¿no? Muy bien. Profesora Ilse. Buenas tardes. Bueno, pues Buenas yo tardes. podría definir el juego como una estrategia que permite la motivación del alumnado a ser partícipe de su propio aprendizaje, donde se favorece la parte cognitiva, la parte psicológica. Muy bien, gracias, maestra. Así es, y en todo este proceso de planeación, de reflexión, de generación de la actividad con este componente lúdico, debemos de tener claridad en esos elementos, es decir, en qué dimensión del proceso pretendemos abonar más. Como sabemos, el aprendizaje es un proceso complejo, está amalgamado por muchos factores cognitivos, sociales, afectivos, comunicativos, etcétera. Entonces, cuando planifiquemos la actividad, tenemos que pensar bien en cada una de esas actividades, en dónde va a estar el foco de la actividad, en lo cognitivo, en lo social, en lo afectivo, en lo comunicativo, en lo colaborativo, en dónde, ¿no? Sabemos que de alguna u otra forma, pues abonamos en todas, pero el mismo diseño de la actividad nos va a exigir hacer énfasis en una dimensión más sobre las otras. Entonces, eso debemos de tenerlo muy en claro. Profesora Ingrid, adelante. Sí, buenas tardes, compañeros.
Sí, Bueno, para está mí el juego didáctico, para empezar, como usted estaba comentando, debe tener principalmente el docente el interés de utilizar el juego como una herramienta en el que ayuda el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues el juego, como también se había mencionado, pues desarrolla las áreas cognitivas, sociales, físicas y emocionales. La mayoría de los docentes lo aplican más en el área, en preescolar, pero yo considero que debe de llevarse a cabo hasta en todos los niveles, porque no hay una edad específica en la que se debe de dejar de jugar. O sea, el juego no hay una edad en la que te digas, el juego nada más es para preescolar o es para primario. No, debe de ser general y es una herramienta que debe de contener pues retos, debe de estar contextualizado al lugar donde se encuentra el alumno para que él tenga un mayor interés y también lo ponga en práctica y ayudas a la sociedad en donde él se encuentra. Así es, maestra, gracias. Atinadamente ha usted recuperado elementos importantes que vamos a revisar justo en esta unidad 2, como son todos estos elementos a considerar cuando estemos diseñando actividades formativas con orientación lúdica, ¿no? Y muchos de esos elementos pues son precisamente el tener claridad del propósito, cuál es el propósito que perseguimos en esa actividad lúdica, qué elementos se van a movilizar y cómo podemos reconocer e incorporar, en el caso de ser posible, los elementos del contexto, porque en esa medida también vamos favoreciendo no solo la identificación de los estudiantes con su entorno, sino también el poder abonar de manera muy satisfactoria en los procesos de comprensión, ¿no? Recordemos que entre más elementos del entorno podamos emplear, favorecemos en mayor medida también la comprensión de esos contenidos en los estudiantes. Profesora Kenia, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, el juego didáctico es un recurso que permite trabajar diversos aspectos pedagógicos. Para mí me parece algo muy importante porque es muy completo, no solamente se trabaja un contenido, sino que también permite tener a los alumnos con mayor motivación, brinda un ambiente de seguridad para los niños, porque al sentirse en un juego, aunque ellos saben que están trabajando un tema, se sienten motivados, se sienten alegres y saben que es algo que pueden desarrollar de una manera más fácil. Y pues también lo que me llamó mucho la atención es que debe de planificarse, no es nada más como llevarles una pelota y decir, ¿saben qué, niños, jueguen el día de hoy? Hoy van a jugar, sino que tiene que planificarse para que ese juego sea controlado y no va a ser algo que se va a realizar por hacer, sino que debe de llevar reglas también, porque ahí los niños aprenden esos roles sociales, que deben respetar turnos, que deben respetar cuando el compañero está participando. Entonces me parece algo muy, muy bueno porque se desarrollan muchos aspectos a través del juego, no solamente el contenido pedagógico, que es como que el propósito principal que estemos trabajando, sino que hay creatividad, pensamiento crítico, roles sociales. Entonces, por eso es muy importante trabajarlo dentro del aula. Gracias. Gracias, maestra. Así es. Y a usted destacado puntos bien importantes. Y es lo que hemos estado señalando desde nuestra primera sesión, ¿no? Este curso precisamente es para reencontrarnos con el juego, pero verlo desde nuestra mirada pedagógica, que tenga ese sentido formativo, ¿no? Por propia naturaleza, pues es formativo, ¿no? Pero aquí el llamado al profesorado es que sea un diseño bastante planificado e instrumentado didácticamente de tal manera que podamos lograr en tiempos cortos o a corto plazo los propósitos educativos que nos hayamos establecido, ¿no? Entonces, ahorita que usted comenta es precisamente eso, ¿no? No es solamente llevarles un objeto o decirles jueguen, ¿no? Sino tenemos que estar presentes en todas las fases del proceso, ¿no? Desde la planeación, la implementación y los dos últimos que son más importantes, la gestión y la evaluación. Porque a veces también creemos que
solamente se trata de que los pongamos a jugar, realizan el juego y terminamos. No, aquí el profesor va a jugar un papel importante en la gestión del juego, sobre todo por estos procesos a nivel metacognitivo. Tenemos que ir enrolando a los estudiantes en una serie de procesos de análisis, de reflexión, de creación e incluso de autoevaluación. Entonces, en esa medida, el estudiante también va aprendiendo de una mejor manera, porque lo estamos implicando constantemente. Maestra María Antonieta, adelante. Sí. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. El juego para mí es una estrategia de socialización que facilita el aprendizaje de las alumnas y los alumnos. Y esta a la vez se nace ya, o sea, nosotros debemos de jugar desde que nacemos hasta nuestra edad adulta. De esa manera vamos a aprender también a respetar roles y potencializa el conocimiento y la creatividad y aún así la curiosidad, porque de esta manera van investigando los niños cómo van relacionando ese aprendizaje o cómo lo van comparando con otros. También contribuye en el trabajo colaborativo, se ha visto que cuando trabajan en equipo, a través del juego, van colaborando y también podemos evaluar contenidos cívicos o de reflexión. Esa es mi participación, gracias. Muy bien, gracias maestra. Así es también, esa es una reflexión importante que tenemos que hacer, porque también cuando hablamos del componente lúdico no significa que todo el tiempo vamos a estar jugando, ¿no? O que toda nuestra planeación didáctica necesariamente esté ludificada, ¿no? Entonces, tenemos que seleccionar momentos claves en los que nosotros creamos que el juego va a abonar de manera muy importante en lo que nosotros pretendemos, ¿no? Entonces, así como lo decíamos con las tecnologías, ¿no? Igual a veces creemos que ahora tecnologizar toda la planeación didáctica ya es el éxito de la clase. Tampoco, ¿no? Tenemos que ser muy claves, tenemos que ser muy precisos, sobre todo ¿por qué? Porque están los estilos de aprendizaje, ¿no? Hay quienes sí son de un estilo como muy cuadradito, así como decimos a nuestros alumnos que aquellos que son muy estudiosos, ¿no? Entonces, eso no significa dejarlos fuera, tenemos que diversificar. Y en esa diversificación tanto debe estar la parte lúdica como tecnológica, ¿no? Afortunadamente hoy de infinidad de herramientas y aplicaciones digitales que podemos echar mano nos permiten ludificar nuestros contenidos, ¿no? De manera interactiva. Muy bien. Maestro Manuel López, adelante. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Bueno, yo lo defino como una estrategia de relevancia para lograr objetivos. Creo que es muy importante aquí en el juego didáctico considerar muchas características de los estudiantes que se tengan, así como también los temas o las asignaturas que estemos trabajando para poder adaptar lo mejor posible al juego que vayamos a realizar, ¿no? En torno a todo eso, pues podemos lograr los objetivos pedagógicos que nos planteemos. Y pues obviamente los juegos van a ir también motivando. Creo que ahí radica la importancia también en la motivación que se le da al estudiante a asistir a la escuela, a mejorar la atención a las clases o a las actividades que se les estamos presentando, ¿no? Motivando de esta manera, pues, se quiere pensar que pues, los alumnos van a cambiar de actitud, van a mostrar más interés y podrán desarrollar algunos aprendizajes y quizás y ellos mismos sean capaces de poder desarrollar otros aprendizajes y quizás hasta pedir, ¿no?, al docente que haga más actividades en base a lo que ya se ha trabajado,
con la finalidad, porque ellos mismos perciben, ¿no? Cuando realmente una actividad les agrada, una actividad los motiva y una actividad les enriquece, ¿no? Ellos mismos se perciben y también nosotros como docentes percibimos ese cambio. Entonces, creo que ahí radica toda la importancia de esta estrategia y aplicarlo como un método para nuestra práctica pedagógica. Gracias, maestro. Muy bien, gracias maestro. Así es, sobre todo esta palabra de estrategia, ¿no? El no perder de vista nunca que va a ser una parte estratégica y como tal, pues exige en nosotros los docentes el poner en juego ciertas competencias o habilidades para poder diseñar esas actividades con el componente lúdico. Maestra Marisa, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. El juego didáctico, antes de realizar, primeramente, tenemos que diseñar también nuestros objetivos, desarrollar nuestros objetivos y aplicarlo con los niños y evaluarlo, los resultados de sus conocimientos, si realmente fue algo productivo o no, para volver a replantear o volver a diseñar nuevamente nuestros métodos de enseñanza, porque es una técnica que nos sirve para poder enseñar y para que el niño pueda lograr ese aprendizaje, ¿no? Y también el juego didáctico es una estrategia que nos sirve como docentes para motivar a los niños y para que también los niños logren también o como ese conocimiento reflexivo y pueda desarrollar también esa capacidad, ¿no? Y que también las clases sean creativas, dinámicas, y es un proceso, ¿no? Donde realmente se tiene mucho que ver, pues, dependiendo con la temática que vamos a abordar o los contenidos, porque no podemos meter otra temática, otras actividades que no va acorde a eso, ¿no? Tiene que ser acorde, ¿no? A los contenidos que vamos a desarrollar y a las dinámicas. Y se tiene que ver si da buenos resultados en sus aprendizajes de los niños. Y realmente esto es muy interesante porque es una estrategia que como docentes es muy importante aplicarlos o diseñarlos con los niños para que sea creativo, ¿no? Nuestras actividades con ellos. Es todo, doctor. Gracias. Gracias, maestra. Sí, y a usted recuperar algo bien importante al inicio de su apreciación, que es esta cuestión de cómo también a nosotros los profesores nos sirve para mejorar esas prácticas, para mejorar esos diseños, ¿no? Aquí estaríamos hablando de metaevaluación, es decir, por eso también esta parte de la gestión durante la actividad del juego es muy crucial, porque no solamente se trata de que los pongamos a jugar y que concluyan la actividad, no, el profesor aquí va a desempeñar un rol activo siempre. Y también a nivel de observador, en la medida que cada grupo tiene su dinámica, cada grupo tiene sus características, entonces el profesor debe estar muy observador e ir tomando nota de cómo se están desenvolviendo en la actividad, qué dificultades se están presentando o también qué otras contribuciones ellos mismos están haciendo a la actividad, ¿no? Incluso a veces nosotros decimos, bueno, yo no pensé la actividad así, pero veo que sí da resultado cómo lo están haciendo ellos ahora o lo que sugirieron hacer dentro de la actividad. Y entonces eso se enriquece. Y nosotros cuando regresamos a nuestra planeación didáctica podemos darle otro giro o modificarla, ¿no? Entonces por eso va a ser muy importante. Profesor Miguel, adelante. Buenas tardes, compañeros, Buenas tardes. compañeras. En relación a la definición del juego didáctico, pues para mí es la parte que permite ambientizar pues el aprendizaje y permite también construir nuevos aprendizajes más que nada, ¿no? En la cuestión de definición. Ahora en la cuestión de la importancia, pues también hay mucha importancia del juego según el texto que estuve revisando, pues varios autores le dan mucha definición, más que nada, por ejemplo,
Jean Piaget, o sea, sí, Jean Piaget parece, que hablaba de constructivismo, de forma en que cómo aprenden los niños, desde la psicomotricidad. Entonces, le entiendo ahí que más que nada en educación infantil, educación preescolar, pues es mayormente las actividades son de juegos, independiente, también va teniendo niveles de aplicación de juego. Por ejemplo, en primaria, pues en niños de primero todavía se ocupan más juegos, y en segundo, conforme van avanzando, ¿no? Pero te imaginas la secundaria, ya no hacen muchos juegos, de vez en cuando lo utilizan para ambientizar, para relajar, para motivar aprendizajes, pues, porque también habla también que el juego, el niño pequeño, pues, trae esa fuerza, esa mucha energía, ¿no? Sirve para desgastar energía, para que cuando ya entres al salón de nuevo, pues ese niño llega con ese relajamiento de la mente, de la fuerza, y permite entrar a nuevos aprendizajes. Es lo que pude entender en el texto, maestro. Muy Gracias. bien, gracias, maestro. Sí, así es. Y a usted resaltado algo importante también, ¿no? Creemos, retomando esta teoría de Piaget, eh, creemos que el juego es solamente una parte psicomotora, ¿no? Y que por tanto, en consecuencia, se reduce solamente a las primeras edades del humano, ¿no? Pero ya hablando en un sentido amplio, vemos pues que el juego es un componente necesario a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, la educación también tiene que recuperar esa mirada para incluirla, ¿no? ¿Qué sí va a cambiar? Es el nivel de complejidad, ¿no? Cuando estamos en infancia, pues nuestro nivel mental tiene cierta complejidad, a diferencia de un adolescente y a diferencia de un adulto, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la única variante, ¿no? Muy bien. Maestra Miseli, Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, en lo personal, yo siendo maestra de educación preescolar, siento que la estrategia, bueno, el juego en sí es una estrategia que nos ayuda a desarrollar el aprendizaje en los alumnos, enfocándonos en un mismo tema. De esta manera, por ejemplo, yo veo que los alumnos van desarrollando sus habilidades junto con el juego, y de la misma manera es como que ir adentrándolos a su contexto. Igual de esa manera los alumnos pueden el ir aprendiendo, el ir conociendo también sobre la vida diaria, la vida cotidiana. Y bueno, creo que vemos también nosotros como algunos maestros que posiblemente comenten ahorita, no somos maestros de preescolar, pero me ha tocado, puedo tener hijos, sobrinos, y vemos claramente cómo los niños aprenden por medio del juego, ya sea porque quieren imitar a alguien, que es uno de los tipos de juego que se da mucho en una edad temprana, la imitación, el juego de roles, que es donde ellos van como que haciendo la vida cotidiana o copian la vida de un adulto, pero para ellos es un juego. Y de esa manera ellos van creando mejores habilidades, y ya sea ahora sí que tanto en lo educativo como en la vida social. Y ahí, como me mencionaba también en los videos y en las lecturas, los alumnos van creando una habilidad en ellos con el juego. Igual les ayuda a tener una socialización, convivencia, y de una manera divertida más que nada. Y como dicen también, creo que en primarias, secundarias, a lo mejor a muchos alumnos no les llama la atención. En lo personal, pues yo fui estudiante de primaria, secundaria, y vemos, ¿no?, ese punto de que son pocos los maestros que toman en cuenta la importancia del juego en las actividades. Y creo que muchos alumnos lo que necesitan, porque recordemos que no todos los alumnos tienen como que la misma forma de aprender. Algunos pueden ser de manera visual, otros pueden ser de manera auditiva, pero otros no. Requerimos la práctica, requerimos un poquito de más el poder tener algo o con el que podamos tener esa unión entre el aprendizaje y algo que me llame la atención, algo motivador.
esa sería mi participación. Gracias, maestra. Así es. Y eso es importante, no perder de vista la diversidad de nuestro alumnado, ¿no? Porque también a veces, como nosotros somos los diseñadores de las actividades, a veces también las vamos cargando hacia un estilo, ¿no? Y sin querer, vamos dejando fuera o vamos discriminando otros estilos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos que estar muy conscientes para dar oportunidad a todos los estilos en el aula. Y por eso también, cuando diseñemos una actividad con orientación lúdica, tendremos que ser muy reflexivos si esa forma en que se diseñó permite la participación de todos, ¿no? Y si no, entonces tendremos que pensar en otras variantes. De hecho, ese es un ejercicio que van a hacer en esta unidad 2, donde ustedes van a diseñar una actividad y tienen que pensar, bueno, ¿qué otra variante podrá tener el juego en caso de ser necesario, ¿no? Es decir, que tampoco lo apliquemos como receta de cocina, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 y que exclusivamente se tenga que hacer así, ¿no? También tenemos que verlo desde un sentido flexible. Muy bien. Profesora Gladys, adelante. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Pues hablando acerca del juego, se vuelve una herramienta esencial, ¿no? para el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde pues la interacción entre los alumnos trae consigo un potencial para el desarrollo de los alumnos, donde permite una participación activa en cuanto a su entorno, experimentar desafíos o también una motivación para poder resolver cualquier problema que se le presente. Como bien lo menciona en algunos videos, que una clase activa o una clase lúdica donde el niño va a aprender jugando, pues lo va a mantener más en contacto con su proceso de enseñanza-aprendizaje y va, por lógica, a tener un aprendizaje significativo. Así es, maestra, gracias. Ese es, digamos, nuestro principal cometido, ¿no? El que suceda este aprendizaje significativo. Y recordemos que cuando nos referimos al aprendizaje significativo, pues lo hacemos tomando esta base teórica de David Ausubel, ¿no? David Ausubel dice que para que el aprendizaje significativo se dé, tiene que haber un engrane o un embone entre el conocimiento previo que ya tiene y el conocimiento nuevo que va a incorporar. Entonces, puede haber un encuentro bastante claro y sobre todo comprensivo para que entonces lo pueda significar, es decir, le pueda dar sentido, lo pueda comprender y en ese sentido también lo pueda movilizar, es decir, lo pueda aplicar, lo pueda explicar, lo pueda expresar de las diferentes formas en que se le solicite o que el mismo contexto y las situaciones así se lo demanden. Muy bien. Profesor Rigoberto. Sí, doctor, buenas tardes compañeros. Buenas tardes. Desde mi punto de vista, considero que el juego es una estrategia lúdica, una estrategia innovadora que permite básicamente que el alumno aprenda de una manera muy divertida. Además que permite el desarrollo de muchas habilidades o capacidades y algunas destrezas que estas le van a servir a él en su vida cotidiana. Considero que el juego es una estrategia que tiene muchos beneficios, principalmente lo que es la motivación, ¿sí? Que permite que el alumno dentro del aula se sienta motivado para adquirir más conocimientos. Mejora la disciplina también, ¿por qué? Porque cuando nosotros ahora sí que echemos a andar un juego dentro del aula, los juegos siempre deben de tener ciertas reglas. Entonces el alumno tiene que cumplir con esas reglas y de una forma pues el alumno se vuelve más disciplinado. Además que también permite el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque hay ciertas actividades o ciertas estrategias donde ellos tienen que organizarse por equipo, implementan el trabajo colaborativo y a la vez se respetan los comentarios o los puntos de vista de cada uno de los integrantes. Y esto está orillando a que el alumno se vuelva un ser crítico, ¿sí?
que en determinado momento en su vida cotidiana lo tiene que aplicar para la resolución de ciertos problemas. Considero también que otro beneficio es de que lo ayuda a tomar decisiones buenas, ¿sí? Probablemente ayude también a construir un buen, ¿cómo le podría decir? Un proyecto de vida mejor, ¿sí? En donde permita que el alumno o el educando tenga buenas decisiones en su vida cotidiana. Eso es todo, maestro. Gracias. Así es, gracias, profesor. Efectivamente, ¿no? El juego también es capaz de generar o de ir extendiendo progresivamente estas capacidades, ¿no? De análisis, de síntesis, de reflexión, de evaluación, etcétera. De ahí la importancia de que tengamos que ver nosotros cuando diseñamos las actividades en qué niveles queremos que se mueva el estudiante y que el diseño de la actividad pues sea correspondiente. Profesora Rosalinda. Sí, buenas tardes a todos, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Conforme ya he escuchado la participación de mis compañeros, pues considero ya se dijo varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta con respecto a la propuesta, ¿verdad?, de esta metodología de enseñanza en el aula. Pero a mí me llama la atención el hecho que se diga juego didáctico, es decir, en sí como una estrategia el juego, pero también como parte de tu didáctica, como esa forma de cómo vas a plantearlo, como ese arte con que tienes que aplicarlo en el aula y que para ello necesariamente requerimos de esa planeación en la que tenemos que involucrar todo lo que ya han venido mencionando los compañeros. Establece un buen ambiente de aprendizaje porque cambia la manera en cómo estamos proponiendo la enseñanza y eso dispone a los niños a aprender. Y cuando leí, ¿verdad?, en la lectura que se nos propuso que es didáctico porque persigue una intención, o sea, no solo vamos a jugar por jugar, sino perseguimos una intención y es didáctico en tanto si se logra el aprendizaje o logra el objetivo con que se está planteando. Pues hay muchos elementos rescatables en cuanto a esta metodología. El juego en sí es muy importante en el proceso de enseñar y en el proceso de aprender, porque hace que sea espontáneo en los niños, hace que participen, hace que puedan ellos proponer sus ideas en un plano de iguales, o que ellos también propongan una solución y esa misma propuesta que den, pues da la satisfacción del logro y esto también apoya a la autoestima de los alumnos. En sí yo veo que esta propuesta de enseñanza es muy rica, es bastante rescatable para que podamos aplicarlo en el aula y como una forma, ¿verdad?, de que podamos nosotros ahora sí modificar de esta parte de llegar al aula y desde la parte tradicional, ¿verdad?, que desde el pase de lista, tenemos que modificar y hacer lúdicas nuestras actividades. Es lúdico en tanto causa placer, no tanto que estemos distrayendo a los niños, pero sí que de manera divertida, de manera bonita, se vaya proporcionando las actividades en el aula, hará que los niños deseen estar con nosotros. Pues eso es en sí, para mí lo más rescatable. Hay muchos otros aspectos más, pero los compañeros también ya han enriquecido esto y agradezco a ellos porque de alguna manera va complementando lo que tenemos que hacer en una planeación didáctica para que realmente esto sea efectivo. Así es, gracias maestra. Y sí, ha usted tocado el corazón del curso, que es precisamente que observemos y comprendamos que no solo estamos hablando de juego, estamos hablando de juego didáctico. Y esto implica dos cosas. Primero, volverlo parte de nuestra práctica didáctica. Y segundo, lo que implica la didáctica, es lo que usted acaba de señalar y que también hemos venido enfatizando, ¿no? Tiene que haber un proceso de evaluación del lúdico, tiene que haber un proceso de implementación también en un momento específico
que es lo que yo les decía, ¿no? No se trata de si yo planifiqué 30 actividades para el curso, las 30 van a ser totalmente ludidizadas, no. Tendremos que pensar en cuáles son pertinentes o cuáles son necesarias o cuáles nos van a permitir observar la integración de ciertos conocimientos y habilidades, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y las otras dos partes que decíamos también más importantes que las dos primeras, ¿no? La gestión y la evaluación. Entonces, ahí está el componente didáctico, del juego didáctico, el que podamos gestionarlas, porque aquí el profesor va a ser un mediador de esa actividad. Y al final, en la etapa de evaluación, también va a ser un coevaluador, porque también los alumnos van a evaluar, van a coevaluar y van a autoevaluar, sobre todo cuando estemos trabajando con la parte metacognitiva, ¿no? Y eso va a ser bien importante para nosotros en la posteridad, seguir enriqueciendo nuestros diseños y prácticas. Profesor Antonio López. Doctor, buenas tardes. Espero Buenas me tardes. logren escuchar. Sí, lo escuchamos. Bueno, para mí el juego me toma mucha importancia a la hora de practicar, pero para ello pues también es importante la actitud como docente, porque cuando nosotros entremos al aula debemos tener esa carga positiva, esa noción de querer estar presentes para que la actividad empiece a tener sentido y que sea a mí me toca la clase. Ya abonaron los compañeros la acción, el juego como una estrategia, el juego como para reforzar conocimiento, pero dejamos, creo que no sé si ya había tocado, y un poquito tarde, pero para mí es muy importante la actitud también como docente, porque pues, también ahí decía, porque somos guías, facilitadores, somos creadores de la actividad, pero si no tenemos la actitud para realizar algunas actividades, el juego no va a tener ese sentido, no va a cumplir con su objetivo. Entonces, para ello, bueno, en mi situación, un poco de experiencia, al llegar a clase para mí es muy importante. Su audio va y viene, maestro, no se le escucha en unas partes. De esta manera, ¿será, sí se escuchará? Ahí sí. Ok. Le decía que el juego para mí es muy importante al momento de empezar la clase, pero antes que nada, la actitud, ¿no? Al momento de entrar al salón, recibirlos con un fuerte una apretón de mano, bueno, antes de esto de la pandemia, de personas por el chat, dos, pues era saludarnos de mano y saludarnos, ahora sí, como lo hacen los compañeros asiáticos, ¿no? De que saluden. De esa manera, la gente empieza a imaginar diversificar la forma de cómo empezar para que pueda tener esa actitud donde nos digamos, sí quiero estar presente, va a estar bueno en la clase, va a estar divertida, vamos a aprender algo bueno, vamos a aprender algo muy maravilloso, ¿no? Pues, transmitir eso hacia los alumnos, hacia los compañeros de clase, y que llegue y empiecen a tener esta actitud porque muchas veces en casitas ellos llegan, no sé, con algunos problemitas, tienen problemas emocionales, alguna situación. Entonces a veces llegan con esa presente en el aula, pero para mí, entonces, creo que como docentes, para mí el papel del docente es muy importante a la hora de realizar las actividades. Como bien lo decían los compañeros, bueno, ya con esta conexión, como la del juego, como una estrategia, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿No? ¿Cómo voy a apropiar esos objetivos, esa actividad, y cómo esto me va a favorecer a lograr los resultados que es el objetivo principal del juego? Y a través de ello, pues, tratar de cumplir con lo que espero se hayan escuchado, si
quisiera hacer eso, pero creo que ahí sería mi participación, doctor. Sí, maestro, gracias. Hay algo bien importante que acaba usted de señalar y es esa cuestión de cómo planificamos las actividades, sobre todo en este sentido lúdico, ¿no? Y algo que usted enfatizó muy pertinentemente es esta cuestión de, bueno, no solo se trata de llegar y echar a andar la actividad, y eso no solamente cuando involucremos lo lúdico, sino ante cualquier tarea de aprendizaje que hagamos como profesores, hay una etapa previa que tenemos que cuidar, que es la sensibilización del estudiante, es decir, comunicarle qué se va a hacer, por qué se va a hacer, qué características tiene, y eso nos va a permitir también como introducirlo y al mismo tiempo también identificar algunos elementos como el ejemplo que usted daba a nivel emocional. Por ejemplo, si yo voy a utilizar una actividad comunicativa en la que ellos van a expresar cómo se sienten el día de hoy, pero quizás yo detecté que este alumno viene deprimido o tiene ganas de llorar porque sucedió algo en su casa, entonces en ese momento yo tengo que pensar en otra actividad o en darle una modificación a la actividad, ¿no? De ahí la importancia de la etapa de sensibilidad. Que si llegamos y le echamos a andar, lo que vamos a ocasionar es un ejemplo extremo, ¿no? Pero puede suceder. Lo que vamos a ocasionar es que ese niño haga catarsis ahí y se nos ponga a llorar y se ponga peor, ¿no? Entonces, lo que menos queremos es seguir lastimando su estado emocional. Entonces, esta parte va a ser clave. Siempre ante cada actividad que hagamos tiene que haber esta sensibilización. Comunicar qué vamos a hacer, por qué se va a hacer, de qué trata, y en esa medida podemos ver la actitud que va tomando el estudiante y la disposición que va teniendo frente a la actividad que se va a desarrollar. Muy bien, me falta, parece, el profesor Elías. Buenas tardes, doctor. Apenas me estoy uniendo otra vez, después de viajar en carretera, ya estoy aquí. Pues bueno, en base a las dos preguntas que se hace, la definición de juego didáctico, para mí el juego didáctico tiene antecedentes, véase hasta naturales también. ¿Por qué? Porque si vemos en la naturaleza, la mayoría de los animales, cómo aprenden las habilidades mediante que es destreza de caza, cómo sobrevivir. Incluso si los que hemos tenido la oportunidad de tener animalitos en la casa, vemos que como que se pelean, pero es un juego. Y eso para mí es la base del juego, es algo natural. Ahora, poniendo la palabra didáctico, ya se vincula con lo que es la educación, ya tiene un sentido para que el alumno pueda obtener algún tipo de aprendizaje, el aprendizaje deseado que nosotros como docentes queremos dejar en el alumno. Pero para que el juego realmente sea didáctico, yo siento que el alumno debe estar libre de estrés, sin ningún tipo de estrés. Nosotros llegamos al aula y a veces queremos implementar algún tipo de juego que nos enseñaron por ahí, que a nosotros nos pareció muy interesante y que a nosotros nos llamó la atención. Pero si llegamos sin conocer realmente el contexto, más los que trabajamos en el medio indígena, a veces queremos imponer, queremos que algo que me funcionó aquí dentro de la ciudad con otro tipo de contexto, quiero que también me dé los mismos resultados allá, y ciertamente yo al menos en los años de servicio que llevo me he dado cuenta de que no es así, no es así. Yo debo de entender el contexto también para que el juego pueda funcionar. ¿Por qué también me doy cuenta de que el juego puede llegar a ser didáctico? A veces utilizamos mucho una expresión: ¿cuándo dejamos de ser niños? ¿Cuándo, no? Porque nosotros llegamos al aula muy serios, llegamos como que el que lo sabe todo, ¿no? Y realmente si quieres plantar una semilla y que esta semilla realmente dé una planta y que esta planta florezca, y después de que florezca nos dé buenos frutos, pues hay que abonar primero la tierra. Y una manera de abonar la tierra es realmente ser como niños. ¿Quieres que algo funcione? Entonces
entiende el lugar donde estás, sé como un niño, diviértete. A veces nosotros como personas ya grandes, a veces nos da vergüenza tirarnos en el piso, hacer caras, hacer gestos o hacer movimientos divertidos para los niños. Nos centramos en un carácter serio y para los niños eso es muy estresante tal vez, o no sé qué emoción les lleguemos a dar, pero en vez de que utilicemos entonces al juego como un medio didáctico, lo estamos traumando al tratar de imponer algo. Entonces yo siento que por ese lado hay que entender el contexto y hay que ser como ellos. Creo que en la palabra contexto está inmerso el ser como ellos también, porque es cierto, nosotros tal vez crecimos en otro tipo de medio, pero cuando nosotros nos dieron la oportunidad de ser docentes, yo siento que a veces dicen algunos compañeros, es que no estoy aquí por vocación, pero bueno, ya estamos ahí, entonces hay que hacerlo lo mejor posible. No me voy a estar quejando todo el tiempo y tampoco voy a estar amargando a las futuras generaciones. Es por eso que para mí el juego, para que se vuelva didáctico, debemos de hacerlo algo innovador, innovador. Yo como maestro de educación indígena he tratado de actualizarme constantemente. Me ha llamado mucho la atención los cursos de actualización y ha habido cursos que sí me han ayudado y a identificar que el juego es bueno para la didáctica. El curso pasado se llamó neuroeducación y había una frase ahí: sin emoción no hay aprendizaje. Si no hay emoción, si no le llamas la atención de tu alumno, simplemente te va a escuchar. Sí va a estar el niño ahí, tal vez por miedo, por respeto, como se le quiera llamar, sí va a estar ahí atento el niño, pero no te va a poner la misma atención porque no tiene emoción. Entonces, mediante el juego podemos captarles el interés, la emoción. Y si tenemos la emoción del niño, créanme que los resultados, desde mi punto de vista y en base a los resultados que yo he conseguido, créanme, el juego puede ser el parteaguas del antes y después de enseñanza, como maestros y como alumnos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros. Así es, gracias maestro. Sí, definitivamente, y lo veíamos en el primer video, ¿no? Este ponente que hablaba en esta plataforma de charlas de TED, que él decía, bueno, el profesor para que motive, también tiene que lucir motivado, ¿no? Desde qué postura tenemos en la clase, cómo nos movemos, si nos desplazamos, si nos quedamos sentados nada más en el escritorio. Una cosa es lo que yo diga con la palabra y otra cosa es lo que expresa mi rostro. Entonces, son cuestiones que a veces no hemos trabajado como docentes, ¿no? Decimos una cosa, pero nuestro cuerpo dice otra. Y entonces, para que podamos motivar, para que podamos incentivar, necesitamos ser congruentes también, sobre todo en este plano de a nivel emoción, ¿no? Que nuestra cara denote esta emoción, ¿no? Y esta parte también de la vocación es importante, pero también concuerdo con lo que usted dice, ¿no? Quizás llegué por la razón que yo haya llegado, pero ya estoy ahí. Entonces ahora mi compromiso ético es fungir como educador y eso exige que yo tenga ciertas competencias o ciertas destrezas para. Muy bien. Bien, me parece que no. Entonces abrimos las cámaras otra vez para tomar la evidencia 2. Antes de que entremos a revisar las actividades, les recuerdo que no olviden registrar su asistencia en el formulario, por favor. Muy bien, miren a la camarita, a las 3. 1, 2, sonrisa de pozole de cacao. 3. Muy bien. Excelente. Vamos a revisar entonces qué actividades tenemos al pendiente hasta este momento que forman parte de la unidad 2 y de la unidad 3.
Para la unidad 2, el propósito de la unidad 2 es que podamos identificar la clasificación y aplicación de las estrategias de aprendizaje basado en juegos, como un recurso pedagógico pertinente para un aprendizaje significativo en el aula. Al igual que en la unidad 1 y en la unidad 3, cada una de las 3 unidades tiene 2 actividades, una actividad de aprendizaje y una actividad integradora. En la actividad de aprendizaje vamos a observar un video muy cortito que se llama La técnica de la tortuga. Después van a descargar una presentación que trae un ejemplo de juego y dentro de esa presentación ustedes van a describir un juego. Ahorita vamos a revisar el material. Y la actividad integradora consiste en leer un texto llamado Beneficios del juego en la acción pedagógica. Después vamos a observar una presentación llamada Aprendizaje basado en juegos y finalmente van a descargar y completar un archivo que se llama Esquema organizativo. Veamos la primera actividad de aprendizaje, que dice debemos observar un video. Vamos a ver el video en este momento para tener el contexto de la actividad. Bien, pongamos atención. La tortuga. La técnica de la tortuga. Esta es la historia de una pequeña tortuga a la que le gustaba jugar solita o con algunos amigos y amigas. También le gustaba mucho ver la televisión y jugar en la calle, pero no parecía pasárselo muy bien en el colegio. Tortuguita le resultaba muy difícil estar sentada y escuchar a su profe. Cuando sus compañeros y compañeras de clase le quitaban el lápiz o le empujaban sin querer, la tortuguita se enfadaba tanto que siempre se peleaba o insultaba. Por eso, muchas veces sus amigos y amigas no querían jugar con ella. La tortuguita estaba muy enfadada, confundida y triste, porque no sabía cómo tranquilizarse. Un día se encontró con una tortuga muy viejecita y sabia, que tenía 300 años y vivía lejos del pueblo. Le echó valor y preguntó: ¿qué puede ser? El colegio no me gusta y aunque intento portarme bien, no lo consigo. La anciana tortuga le respondió: la solución está en ti. Cuando te sientas enfadada y no puedas tranquilizarte, escóndete dentro de tu caparazón. Ahí dentro podrás calmarte. Cuando estés en mi caparazón, hago 3 cosas. 1. Paro. 2. Respiro profundamente 1 o más veces. 3. Busco los problemas y actúo. Paro, respiro, busco el problema y actúo. Las 2 tortugas practicaron juntas varias veces, hasta que nuestra tortuguita dijo que estaba deseando que llegara el momento de volver a clase para probar esa maravillosa técnica. Al día siguiente, la tortuguita estaba en clase cuando otro niño empezó a molestarla. Sintió cómo el enfado iban creciendo, sus manos empezaban a calentarse y se le aceleraba el ritmo del corazón. Recordó lo que le había contado su vieja amiga y se escondió en su caparazón, donde podía estar tranquila sin que nadie la molestara, y pensó qué hacer. Respiró varias veces y salió de su caparazón. Vio que su profe estaba sonriéndole porque no había pegado como hacía normalmente. Nuestra tortuguita practicó y practicó muchas veces. A veces lo conseguía y a veces no.
pero poco a poco aprendió a controlarse dentro de su caparazón. Ahora que ha aprendido, tiene más amigos y amigas, con los que juega y disfruta mucho yendo al colegio. ¿Quieres aprender la técnica de nuestra tortuguita? Muy bien, ese es el video que tenemos que revisar para la actividad de aprendizaje y el recurso que tenemos que descargar es el siguiente. Recordemos que en la actividad de aprendizaje se nos pide observar ese video denominado la técnica de la tortuga, descargar una presentación que es un ejemplo de juego y dentro de él vamos a describir un juego nosotros. ¿Cuál es la presentación que vamos a descargar? Es esta. Nos aparece su portadilla, es muy similar a esta estrategia de la técnica de la tortuga. Luego se nos hace un planteamiento, se dice que podría aplicarse a contenidos de formación cívica y ética u otras unidades donde se aborden conflictos interpersonales o intrapersonales y resolución de problemas sociales. Observa el contenido y relaciónalo con el ABG. Paso 1, presentación de la técnica de la tortuga, que es la que acabamos de ver. Paso 2, ejercicio para relajación muscular. Esta está constituida por dos acciones, ejercicios de respiración y apretar y soltar los puños o una pelota de mano, contar del 1 al 10 y viceversa. Y finalmente, en el paso 3, orientar a los alumnos para poner en práctica esta técnica en problemas cotidianos dentro del aula. Aquí está la parte de la evaluación o de la gestión también, que es lo que comentábamos hace rato, ¿no? En la siguiente hojilla se nos dice, a continuación describe y ejemplifica un juego que hayas aplicado en clases. Puedes incluir imágenes para mayor comprensión del ABG. Y aquí aparece la última laminilla donde vamos a describir y ejemplificar otros. Aquí se nos pide un juego que ya hayamos hecho. Nos dice, reflexiona, describe y ejemplifica las características del juego que has desarrollado en tu clase. Indica el objetivo de su implementación y el procedimiento utilizado. Si tienen imágenes o tomaron video, pueden tomar capturas del video y ponerlas como apoyo dentro de esta laminilla. O si consideran necesario, añadir otra laminilla, ¿no? Entonces, esta es la actividad de aprendizaje. Ver ese video, ver el ejemplo que está dado aquí, que es este, se presenta la técnica, las acciones que implica esa actividad lúdica y finalmente, ¿qué orientaciones darían ustedes a los alumnos a manera de cierre reflexivo o de gestión de pensamientos positivos o cualquier otro que ustedes consideren importante, ¿no? Recordemos que aquí es recuperar un juego en una actividad que ustedes ya hayan hecho. Esa es la actividad de aprendizaje. Ahora, en la actividad integradora, en esta unidad 2 se nos pide leer un texto llamado Beneficios del juego en la acción pedagógica, observar la presentación, aprendizaje basado en juegos, y descargar y complementar un esquema. El esquema que van a descargar es el siguiente, es este. Es el que yo les comentaba. Hay algunos compañeros que como el vínculo que tiene la plataforma nos manda al Drive, hay compañeros que están escribiendo dentro del Drive. No, aquí tenemos que descargar el archivo para que lo podamos manipular. Entonces aquí vamos a hacer una reflexión ya más concreta, más puntual, sobre todo a nivel de argumento. Este aprendizaje basado en juegos, ¿qué beneficios hemos identificado nosotros para el estudiante? Y los vamos a enlistar adentro de esta cajita. ¿Y qué beneficios para el docente dentro de esta cajita? Y entonces, ahora sí, ya en un sentido propiamente didáctico, formativo, ¿qué características debe tener el juego? Eso lo vamos a enlistar aquí. Esa es nuestra actividad integradora. ¿Cómo lo vamos a descargar? Ahorita les voy a mostrar para quienes, bueno, no conozcan cómo descargarlo. Vamos a ver lo siguiente.
Muy bien, cuando ustedes le den clic al vínculo para descargar el esquema organizativo, los va a enviar a esta página, que es un archivo que está compartido en Drive, pero no vamos a editar ahí, porque algunos compañeros ya le dieron clic aquí en compartir o en permiso de edición para escribir ahí, pero eso no lo vamos a hacer ahí. ¿Cómo lo descargamos? Nos vamos a la primera pestaña que dice archivo, damos clic ahí, luego bajamos donde dice descargar y luego en el menú contextual damos donde dice Microsoft Word. Y ahí le damos clic y cuando le demos clic el archivo va a bajar a nuestra carpeta de descargas y ya podremos trabajar en él. ¿Sí se entendió? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Muy bien, entonces así lo Entendido, descargaremos y lo guardaremos en nuestro equipo. Excelente. Continuemos revisando entonces. Esas son las dos actividades que tiene esta unidad 2. Esto nos va a servir sobre todo para ir recordando que tenemos que ir haciendo un contraste crítico entre las metodologías, ¿no? Las metodologías tradicionales, que generalmente son conductistas, y otras metodologías alternativas dentro de las muchas que hay, especialmente esta, que es la que estamos reflexionando, la aplicación del juego educativo en el aula, ¿no? Lógica, vamos a entrar en actitud que se hace de facilitador, incentivador o motivador del aprendizaje, que se presenta con la disposición de ser un puente entre el alumno y su aprendizaje. Es decir, volvemos a la parte de la gestión. En esta parte de la gestión de la actividad lúdica, el profesor va a movilizar ese rol de mediador pedagógico. Es decir, que no solo los pongamos a jugar por jugar, sino que vayamos haciendo una mediación. La podemos hacer a través de preguntas, la podemos hacer a través de señalizaciones, la podemos hacer a través de pausas reflexivas, etcétera, ¿no? Ya nosotros, según como hayamos planificado la actividad, iremos haciendo esa mediación, ¿no? Por ejemplo, en un momento decir, a ver, niños, jóvenes, nos detenemos, ¿cómo se han sentido hasta este momento? ¿Qué les parece esta actividad con respecto a lo que nos usa en la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Entonces, el profesor cuando planifica esta actividad lúdica, también debe planificar qué preguntas va a utilizar para la gestión, qué va a enfatizar. Por ejemplo, igual en esas pausas, a ver, ¿han observado o se han dado cuenta que tienen una actitud más empática o una actitud más alegre, a diferencia de cuando llegaron al salón el día de hoy? Y vamos metiendo en reflexión a los niños, ¿no? Entonces, es muy, muy importante y muy trascendental la forma en que estamos mediando y gestionando la actividad lúdica. Bien, y entonces, antes de revisar la unidad 3, para ir ya en la ruta de cierre de esta sesión, con base en lo que hemos compartido el día de hoy, lo que hemos leído, lo que hemos visto en los videos y demás cursos, pensemos, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de incorporar el juego didáctico? ¿Cuáles serían las ventajas y cuáles serían esas desventajas? Entonces, para que abonemos algunas ideas a manera de síntesis, me gustaría escuchar 5 o 6 participaciones si levantan su mano digital para que nos digan una ventaja y una desventaja. Profesor Rigoberto, adelante. Sí, maestro, considero que una de las ventajas y que fue muy remarcable en la que estamos culminando, el alumno dentro de la clase va a entender nada. Sería una ventaja. A ver, otra vez. ¿Sí me escucha, doctor? Su audio está muy entrecortado.
Bueno, A ver, ahora otra vez. comentaba que una de las ventajas que tiene el juego en el aula es mantener a los alumnos motivados, principalmente en las disciplinas que tienden a ser un poco cuadradas en sus contenidos. Y una de las ventajas de hacer el alumno algo como un distractor, ¿sí? Desde académico, vamos a decirlo así. Seguro. Maestro. Muy bien, gracias, maestro. Sí, una desventaja es solamente convertirlo en distractor, ¿no? Eso es lo que tenemos que cuidar. Maestra Ilse, adelante. Pues yo considero que una ventaja de incorporar el juego didáctico al aula es que por medio de los juegos se crean vínculos entre los mismos participantes, entre los alumnos, además que se forman vínculos con el maestro, porque es una forma muy relajada de conocerse, de que los niños se expresen, de que puedan expresarse de manera corporal, hablen entre ellos, que digan sus ideas, que participen, obviamente llevando a cabo, no dejando a un lado la intencionalidad del juego. Me cuesta un poquito de trabajo mencionar una desventaja, pero no sé si podría ser la que yo voy a decir, que es las primeras veces cuando se incorpora el juego al aula, porque a veces nosotros estamos tan acostumbrados a llevar una cierta rutina que cuando vamos a implementar el juego, a veces nosotros mismos no sabemos cómo iniciarlo o cómo propiciarlo, y a veces podemos dar mal las consignas o no nos damos a entender bien con los niños, y pues eso a veces crea que los niños no entiendan bien el juego. Así es, gracias, maestra. ¿Mande? Así es, gracias, maestra. Sí, eso es que ese aspecto lo tenemos que cuidar mucho, ¿no? Y por eso se hace mucho énfasis en esta parte de juego didáctico, ¿no? Porque lo didáctico implica que tengamos plena conciencia de cómo estamos diseñando desde el momento de la planeación esas actividades con el componente lúdico, ¿no? Y la otra es también, como bien señala la maestra, el no tomarlo en un sentido rígido, ¿no? Es decir, también tiene que ser flexible, incluso también a nivel de contenidos, ¿no? Y nos pasa a veces en la cotidianidad que decimos, no, todavía no toquen ese tema porque ese es más adelante, ahorita no lo toquen, o ese tema es de otra materia, ¿no? Tenemos que ir viendo también cómo el juego nos va a permitir ir integrando progresivamente, eso sí, no del todo, sino progresivamente y de carácter estratégico, ciertos contenidos y construir vínculos también a nivel de contenido curricular, como vínculos a nivel interpersonal, tanto entre los alumnos como con los profesores. Adelante, profesor Antonio. Gracias, Doc. Espero me logren escuchar. Sí, lo escuchamos. Muy bien, creo que, bueno, para mí un beneficio del juego es que ayuda al trabajo colaborativo, como lo mencionaba anteriormente, el trabajo entre pares, ¿no? Fomenta la participación activa de todos los estudiantes, reconociendo la forma como las diferencias de cómo adquieren los aprendizajes, pero también una desventaja que pudiera reconocer es de que también hay veces que no se mide bien los tiempos, absorbe demasiado, ¿no? Bueno, en mi caso me ha pasado de que a veces en los juegos, en algunas actividades desarrolladas, al realizar un reforzamiento, pues se me va el tiempo, ¿no? Entonces abarco el tiempo de otras cosas que tenía programado en este mismo día entonces me va consumiendo, ¿no? Pero pues sí deja, en la parte positiva, pues sí, realmente se vuelve una actividad que fomenta mucho los aprendizajes, ¿no? Que apoya bastante a los alumnos, tanto como los maestros. Eso sería, Doc. Muy bien, gracias, profesor. Así es, por eso la parte de la planificación es muy crucial, muy importante, porque
Eso nos va a permitir reflexionar, metaevaluar en qué momento del proceso y en qué contenido es factible incrustar una actividad con componente lúdico, ¿no? Lo que decíamos al principio, tampoco se trata de que las 30 actividades de mi curso todas van a ser ludificadas, porque si algo tiene el juego didáctico es que se puede extender en función de la misma dinámica del grupo, ¿no? O también puede ser que un juego que planificamos para media hora en realidad solo duró 10 minutos, es decir, el grupo ya no respondió ante esa organización del juego, ¿no? Y ahí es donde tenemos que pensar qué otros elementos le faltó al diseño que no contemplamos en la planeación. Y entonces, esta parte de ser muy observativos también nos va a permitir el incorporar estos elementos. Profesor Rosy. Sí, doctor, para mí también una ventaja de incorporar el juego didáctico en nuestra intervención es que podemos plantear a través de una vinculación con otras asignaturas. Es decir, podemos plantear un juego o una estrategia lúdica, pero observando aprendizajes esperados de otras asignaturas. Esa es una ventaja que yo le encuentro. La desventaja en la aplicación, en la ejecución de la estrategia, que se convierta en un desorden o en una desorganización ya en el aula por no cuidar todos esos elementos en la planeación. Así es, efectivamente, ¿no? Recordemos que como bien ustedes enfatizaron al inicio de la sesión, pues el juego didáctico es una estrategia. Y como tal, para que cumpla esta función de estrategia, debe tener un alto rigor en su planeación. Y cuando decimos alto rigor en su planeación, es que fue un trabajo concienzudo del profesor que evaluó, que dimensionó el alcance de la actividad, que incorporó en la medida de lo posible muchos elementos, sobre todo del contexto. De ellos también es muy importante tener como una radiografía de nuestros estudiantes, ¿no? De quiénes son ellos, sus intereses, sus gustos, su estilo de comunicación, su estilo de pensamiento y cualquier otro rasgo que nos permita a nosotros poder usarlo de manera estratégica en estas actividades ludificadas para tener un mejor éxito, ¿no? ¿Alguien más para concluir? Adelante, maestro Manuel. Sí, doctor. Bueno, en mi punto de vista, creo que una de las ventajas más importantes son la motivación que despierta en los estudiantes. Y pues de esa manera muestran más interés al participar en temas específicos, ¿no? De los cuales queremos obtener algún mejor resultado que no se obtuvo en otras actividades. Entonces, el despertar ese interés y motivarlos, pues los involucra más a su autoaprendizaje, ¿no? A que ellos se interesen más en participar y demostrar lo que han aprendido, ¿no? Y considero también que una de las desventajas es de que se puede llegar en algún momento, porque también a mí me ha pasado, que se puede perder un poquito el sentido el objetivo, ¿no? Del aprendizaje. Al ser un juego, pues a veces podemos fácilmente perder ese objetivo, ¿no? Si se plantea bien desde el principio, como y los demás compañeros lo han mencionado, plantear, considerar diferentes estilos de aprendizaje, características de los alumnos, tema, contexto, etcétera, todo lo que se mencionó, pues creo que tendríamos una guía y un camino en el cual no perderíamos ese objetivo, ¿no? Pero sí está el riesgo de que en cualquier momento se puede desviar el objetivo, y yo creo que pues con todas estas herramientas que nos proporcionan ahorita, pues obviamente vamos a ir más enfocados en lo que se espera lograr de cada uno de los estudiantes. Gracias, maestro. Gracias, maestro, gracias. Sí, definitivamente volvemos al punto de la gestión, ¿no? Este proceso de planificación, y lo van a vivir en esa unidad, más bien en la unidad 3, ahorita la vamos a revisar. Vamos a usar un formato de planeación bastante interesante que precisamente nos exige el planificar todos los puntos posibles de la actividad para que no se nos escape nada, ¿no? Naturalmente, la misma
la misma dinámica del grupo, el momento en el que estemos echando a andar la actividad va a influir, pero si tenemos bastante claro qué es lo que pretendemos hacer, entonces podremos gestionar la actividad de manera pertinente. Y concluimos con el profesor Elías, adelante. Bueno, doctor, compañeros, yo entiendo que las ventajas que nos dan el juego sería que genera un ambiente más ameno, más atractivo para el alumno, porque si el alumno llega a sentarse nada más en el salón de clases, siento que es muy aburrido, muy monótono, pero si el maestro los incentiva, los emociona, decirles, ¿saben qué, niños? Vamos a jugar. Yo me acuerdo que en una ocasión tenía problemas con mis alumnos al momento de abordar lo que son las operaciones básicas. Incluso con la suma, pues tenía muchísimos problemas con alumnos de cuarto grado de primaria. Entonces, vi por ahí a un maestro que hizo unos juguetitos con botellas recicladas, las pintó de colores y les puso números. Bueno, me estoy refiriendo al boliche. Entonces, yo tomé esa idea y le dije a mis alumnos, niños, mañana vamos a jugar. Yo hice unos juguetitos para ustedes. Vamos a formar equipos y el equipo que tenga más puntos va a ganar. Pero para que ustedes sepan si ganan o no ganan, deben de aprender a sumar estos números. Vamos a utilizar tapitas de colores, donde a las tapas de colores les dábamos cierto valor. A unos fungían como unidad, decenas y centenas. Al final de cuentas, los puntos que anotaban los niños se les canjeaba por esas tapas. Ya el equipo las acumulaba. Y al momento de que terminaba la ronda de juegos, pues ya sumábamos las tapas. Y créanme, como es una actividad o algo que sí les llamó la atención, para mí fue funcional y tuve muy, muy buenos resultados. Incluso, pues, me decían, pues, los niños, maestros, si así aprendemos a sumar, ¿será que tampoco, o también es posible que podamos aprender las otras operaciones básicas mediante el boliche? Yo siento que sí, les digo, pero ahí está, es lo que yo veo en los alumnos. Logré una emoción que me llevó a la cognición, como bien se dice, ¿no? Pero bueno, pero para poder llegar a eso, tiene que ser algo bien planeado, no algo improvisado. Y la desventaja sería que yo improvisara, que si yo hubiera visto nada más al maestro y ver que sus alumnos se divertían y todo eso, si yo hubiera recaído nada más en la visión y no preguntarle al maestro en dónde se fundamentó o qué libro de apoyos tuvo, creo que mi objetivo o lo que hubiera logrado no hubiera sido lo mismo. Y yo creo que por ahí cae la desventaja, que no se puede improvisar, que no se puede llevarla, ahí se va a ver qué pasa, ¿no? Creo que debemos de fundamentarnos primeramente con algo teórico, porque eso es cierto, ¿no? Hablamos del juego como algo natural o algo, no sé, como que cualquiera lo puede hacer, pero en esta ocasión estamos hablando del juego didáctico y ya al poner la palabra didáctica debe de estar fundamentado, debemos de tener un previo, saber cómo aplicarlo y la desventaja recae en ello. No se puede improvisar, no se puede llevarlo así nada más. Eso es, doctor. Muchas gracias. Así, gracias, maestro. Sí, definitivamente eso es trascendental, ¿no? Aunque sí se puede improvisar, pero no se debe, ¿no? Entonces, esa parte es la que tenemos que cuidar como educadores y estrategas, porque el juego didáctico pues es una estrategia y el profesor se convierte también en una estratega desde el momento de su planificación y eso va a ser bastante crucial. Muy bien, para concluir vamos a revisar las dos actividades de la unidad 3. En la unidad 3 el objetivo que se tiene es diseñar Maestro, disculpe, hay nada más, disculpe por la interrupción. Sí, Nada más ahí me surgió una duda antes de que cambiemos a la actividad 3. En la actividad 1 de lo que nos acaba de explicar,
con lo de la tortuga. Ahí me surge una duda. ¿El tema tiene que cambiar en la siguiente estrategia que nosotros vamos a desarrollar o que hemos desarrollado, o tiene que ser específicamente ligado al tema? No, ahí va a cambiar en función de en qué contenido y en qué forma aplicaron ustedes su juego. Ah, ok. Entonces, Muchísimas en esa gracias. diapositiva ustedes nos van a compartir una actividad que ya hicieron. Ah, ok. Muchas Sí, gracias. maestro. Una ¿De qué? pregunta sobre el mismo tema. Sí. ¿Dejamos lo que ya está hecho de la estrategia de la tortuga o lo eliminamos? Ahí es como ustedes gusten. Pueden duplicar las diapositivas hacia abajo o eliminarlas. No hay problema. Muy bien, gracias. Sí, de nada. Muy bien. Entonces, en esta unidad 3, al igual tenemos 2 tareas, 2 actividades. El objetivo o propósito es diseñar actividades a partir del juego para el fortalecimiento y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en educación básica. Tenemos una actividad de aprendizaje y una actividad integradora. En la actividad de aprendizaje vamos a leer un texto llamado 8 factores para planificar actividades lúdicas, guía para la reflexión docente. Ese es un apoyo, es un instructivo. Y vamos a ver un cuadro que se llama Kami Gemu del Sensei. Ahorita lo vamos a revisar. Y en la actividad integradora vamos a leer un texto también llamado El componente lúdico en las clases de L. Y vamos a completar un archivo que se llama Diseño de juegos. Veamos la actividad de aprendizaje. En la actividad de aprendizaje, aquí ustedes van a diseñar un juego. Esta actividad en su diseño tiene 8 apartados que tienen que definir. Nos dice, bueno, cuál es la situación inicial. Nos señala los componentes que vamos a considerar y nos da preguntas guía. Por ejemplo, en el primero que dice situación inicial, ¿cuál es la situación actual que quiero abordar por medio de actividades lúdicas? Y en la siguiente columna escribo mi respuesta. ¿Qué objetivos? ¿Para qué voy a ocupar actividades lúdicas? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿En cuánto tiempo? La selección de juegos. ¿Qué juegos o actividades lúdicas se relacionan con mi finalidad, las características de los estudiantes y el contexto? Y así sucesivamente son 8. Esto lo van a llenar, el texto que van a leer de 8 factores para planificar. En ese texto se les explica detalladamente cada paso y cada componente. Y se les da también un instructivo ya en versión abreviada que les ayuda al llenado de esta tablita. Entonces no hay pierde, ¿no? Pero aquí también tenemos las preguntas guía. Esta actividad de aprendizaje consiste en que nosotros pensemos y diseñemos una actividad lúdica. Y se llama así porque, bueno, es de un monje que inventó esta técnica. Ese monje era un experto en hacer origamis y vinculaba mucho esta parte pedagógica. Entonces, esta planeación la trabajaba él con sus compañeros y al final queda así como lo vemos en la derecha. El origami se corta en unas partes, se dobla y queda como una especie de pájaro. Y entonces se va dando vueltas, se va moviendo y de esa manera se comunica y se comparte de qué trata el juego, ¿no? Entonces esa parte no la vamos a hacer. Ya ustedes si la quieren hacer, pues ya la pueden realizar de manera personal. Ahí en el instructivo se señala en qué parte se corta, en qué parte se dobla y cómo se mueve, ¿no? Que les puede servir cuando ustedes participen en otros talleres para comunicar ideas. Esta es una estrategia bastante lúdica también, porque estamos compartiendo información con movimiento, ¿no? No solamente de manera oral. Bien, entonces esa es la actividad de aprendizaje. Y la actividad integradora se nos pide leer las páginas del texto del componente lúdico en las clases de L y completar un archivo que se llama diseño de juegos. ¿Cuáles son esos? El archivo que van a bajar es este. Aquí vamos a poner nuestro nombre del participante, nuestro nombre completo. Y en la siguiente diapositiva vamos a poner el nombre del juego
y plantear la competencia que favorece. Y después, en la tercera laminilla, vamos a describir el juego, de qué trata. Este juego deberá ser distinto al que diseñaron en la actividad anterior. Es decir, en esta unidad vamos a crear 2 juegos diferentes. Y ahí tendremos si habremos cumplido nuestra actividad integradora. Y ahora sí, vamos a las dudas o preguntas. Los escucho. Van levantando su manita digital para que vayamos en ese orden. ¿O va quedando todo claro como el agua del río Saminán? Creo que ya nos habíamos anticipado a las dudas. No hay Sí, hay problema. una disculpa. No se preocupen. Los demás compañeros, ¿cómo estamos? ¿Alguna duda, pregunta o comentario hasta aquí? No, por mi parte va todo bien. Gracias, doctor. Todo claro. Muy bien, excelente. Una pregunta. Dígame. Con los juegos que se tienen que hacer en las últimas actividades, ¿se tiene que fundamentar? No, Ok, gracias. no, de nada, maestro. Y les recuerdo, es importante revisen siempre las guías de puntaje o las rúbricas para que tengan plena conciencia de qué se va a evaluar y ustedes también autoevalúen primero su trabajo para ver si cumple con esas características. Muy bien, entonces... Maestro, sí, dígame. una pregunta. Sí, nada más en la actividad de la unidad 1, donde decía de que parte de la reflexión docente. Ya Ajá. ves que nos dijo en esa parte que hay que llenar esos 2 cuadros y sencillo pues, y luego subirlo ya, creo que ya en la parte de la pastilla donde da opción para descargar, o sea, para subir el trabajo. Pero pide también una parte donde hay que anexar, ¿qué te diré? Portada por esa parte, ¿no? Pero Ajá. como nos dijo en ese momento, ya que pudiéramos subir, si ya habíamos terminado, nos dio creo que 5 minutos, algo así, si me equivoco. Sí, Y sí. pues bueno, los que pudieron subir ya lo subieron. Pero leyendo el texto a cómo debe de subir el trabajo, pide una portada. En caso que no lo subimos la portada, tenemos puntaje menos o qué onda, porque le digo que según la rúbrica, pues eso es lo que pide, ¿no? Para que tengas un mayor puntaje. Sí. Pero para mí le entendí que esta primera unidad fue nada más de manera, como te dijera, avanzar para que pudiéramos subir ya esa actividad, aprendiendo ya a subir, pues ya a partir de esta unidad 2, pues ya pudiéramos completarlo según lo que nos pide la plataforma. Sí, Eso sí, es parte de mi sí, comentario. al momento de calificar sí les resta, pero es una décima nada más, que en lo global pues se impacta muy poquito, ¿no? Entonces, en ese aspecto no se preocupen. Los que tienen peso ahorita son estas, la unidad 2 y la unidad 3, entonces ahí sí pongamos mayor atención, mayor empeño y mucho cuidado en nuestros productos, ¿no? Gracias, maestro. Muy bien, de nada, Adelante. maestro. Entonces, abrimos nuestra cámara para la foto final. Para la última sonrisita del día. Muy bien, excelente. Pensemos en un postre, en algo rico. A las 3. 1, 2, 3. Excelente, maestros. Pues muy bien. Les agradezco mucho su compromiso, su entusiasmo y los invito a continuar con el mismo mayor esfuerzo. Vamos trabajando muy bien. Observo que tus trabajos también así lo van demostrando progresivamente y
hacemos todo lo mejor para llegar a buen término en el curso. Y cualquier situación que sea necesaria atender, pues ya sabemos, estamos en la mensajería interna de la plataforma, o si lo consideran más ágil y más expedito, pues también en nuestro grupo de WhatsApp. Tengan excelente tarde y estamos en contacto. Que estén muy bien. Hasta luego. Disculpe, maestro, otra pregunta que acaba de surgir. En la plataforma hay una parte que dice evaluación. ¿Se tiene que realizar? Son autoevaluaciones. Ah, ok. Son con sentido formativo. Las puede usted hacer o no. No tienen ningún valor en la calificación. Lo considerable es que sí la realice para ir viendo qué es lo que usted ha venido aprendiendo y construyendo. Pero no son obligatorios. Muchísimas gracias. No hay de qué. Gracias. Muy bien. Nos Gracias, vemos doctor. Buena tarde a todos. Igualmente, maestra. Gracias. Buenas Gracias, tardes, doctor. maestro. Feliz tarde. Doctor, buenas tardes. Hasta luego, que estén muy bien. Fue un gusto, gracias. Buenas tardes, maestro. Hasta luego.